¿Existió otro Edén antes que Adán y Eva existieran? En Ezequiel, en el capítulo 28, estaba condicionado ese Edén, así con árboles, animales y plantas. En el versículo 14 de Ezequiel 28, en medio de las piedras de fuego te paseabas. No habían árboles, porque no habían seres humanos en ese Edén, en el primer Edén que existió, antes de que Dios creara a Adán y a Eva. En el versículo 13 de Ezequiel 28 dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Eso no es hablando de Adán y Eva que estaba. Luego en el versículo 14 dice: tú, querubín grande. Había un manager ahí. Querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. No habían árboles. Era otro tipo de Edén. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hay un gran motivo, no porque el diablo solo es diablo y porque es malo, sino para odiar lo que hoy somos, una creación inferior a los ángeles que somos nosotros el ser humano. Y sigue diciendo en el versículo 16: pecaste y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. De ese Edén fue echado ese querubín grande. En Isaías 14, versículo 12 en adelante dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucifer, lucero de la mañana. Ese era el nombre de ese querubín grande. Cortado fuiste. En el versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón. Mire cuál fue el problema de Satanás. Subiré al cielo. Cuando él decía subiré al cielo, es que él estaba aquí, en ese Edén, que no estaba Adán y Eva. En lo alto, decía ese querubín grande, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Él quería hacerse otro trono al lado de Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ese fue el problema de Satanás. Dios es perfecto, hermano y hermana. En todo lo que Dios hace, Dios es perfecto. Y le dijo a Dios que Dios se había equivocado cuando lo puso a él en Edén, sino que él debía estar allá junto a Dios y tener un trono. Se enalteció su corazón. Por eso hoy día es Satanás. En Daniel 8, versículo 10 dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Satanás se llevó una tercera parte de los ángeles que convenció para que lo siguieran a él, a sublevarse contra Dios y él poner ese trono al lado de Dios. Y fue echado. Por eso hoy esos demonios que existen hoy día junto con Satanás son lo que son. En Génesis 2, en el versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Este otro Edén, donde Dios pone a un ser inferior a los ángeles, lo condiciona, pone plantas, animales, árboles que no existían en ese primer Edén, donde existió Lucifer. Hoy día Satanás. Por eso Satanás nos odia tanto a nosotros. Primeramente,
Porque Dios hizo otro Edén y colocó a un ser inferior a ellos, a esos ángeles que desobedecieron. Pero no solamente eso, sino que al él provocar pecar al hombre, Dios trae a Cristo a su propia palabra, la manifiesta, y Cristo muere por los pecados de la humanidad. Y sienta ese cuerpo que resucitó, lo sienta a la diestra al lado de él, que era lo que quería Satanás. ¿Qué pasa? Nosotros, cuando obedecemos su palabra, dejamos de practicar el pecado, como dice la Escritura, resistir al diablo y él huirá. ¿Qué pasa con esto? Estamos sentados en lugares celestiales, que era lo que Satanás quería, sentarse a la diestra de Dios. Por eso Satanás hace lo imposible. Ellos no duermen, no comen ni se cansan, no hacen una lucha enorme. Vaya que angosto el camino, vaya que sí, hermano. Para que no entremos y tengamos eso que él anhelaba y no lo consiguió. Y nosotros lo tenemos a través de Cristo, de la obediencia a Jesucristo. Por eso es que es tan angosto el camino que lleva a la salvación y poco lo hallan. Por eso es que la mentira de las religiones que hoy día se llaman de iglesia cristiana es un engaño de las tinieblas para hacerte creer a ti que por ahí es que tú vas a entrar al reino de los cielos. Eso es un engaño. Todo el que ha sido llamado verdaderamente por Cristo sabe que bien angosto el camino, no esa farsa que enseñan las religiones de hoy día.